Los acontecimientos finales. ¿Cuáles son estos acontecimientos finales que ocurrirán en el planeta? ¿De qué manera es que estos acontecimientos impactarán en la vida de cada uno de los habitantes de la Tierra? ¿Somos conscientes de esos acontecimientos que ocurren hoy y que ineludiblemente nos están guiando, nos están llevando a estos eventos que esperamos ocurran? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día podremos discutir. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Llegamos a la lección 12. Sí, una más, ¿verdad? Una más y terminamos el trimestre, un tema muy interesante, que el estudio de este trimestre se ha basado en gran parte en el libro El conflicto de los siglos. Y que todos estos temas realmente han sido muy valiosos. Nos permiten tener una visión muy buena respecto de asuntos que nos competen a todos, los acontecimientos que están ocurriendo incluso hoy en el presente y los que también muy pronto ocurrirán en este planeta, justo esperando la segunda venida del Señor. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, pedimos una porción de tu Santo Espíritu para que nos guíes mientras estudiamos tu lección. Ayuda a nuestros oyentes para que ellos también puedan aprender algo de esta lección y que puedan aplicarlo en sus vidas. Gracias por todas tus bendiciones que hemos recibido a través de estas lecciones. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lección número 12. Los acontecimientos finales en la tierra. Quiero leer del libro de Juan, el capítulo 8, dos versículos de ellos, el versículo 32 y el versículo 36. Quiero leerlos de la Nueva Versión Internacional. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es interesante esto, Heriberto, que a veces tomamos el versículo 32 del libro de Juan de manera aislada y muchas veces, entendemos que la verdad de la que está hablando Jesús son los escritos, que son las escrituras. Pero cuando tomamos un poquito más adelante, los versículos que siguen, entendemos que Jesús está hablando de Él mismo. O sea, Jesús está afirmando de que Él es la verdad y que Él es la verdad que libera en realidad, ¿no? ¿Te has dado cuenta de esto? Sí, Pedro, pero tengo una pregunta yo también. A ver. Porque sabemos que el verbo, que es la palabra, se hizo carne, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús. Exacto. O sea, Él existía siempre ha existido, Ajá. no tuvo principio. Y yo creo que toda la palabra de Dios, Nuevo, Antiguo, Nuevo Testamento, dan testimonio de Jesús. Sí, la palabra da testimonio de Jesús, pero tal vez vamos a ver un poco más adelante aquí, y tal vez conversando con nuestros amigos también que nos están viendo, tal vez tratar de considerar el hecho de que si la palabra nos libera del pecado, o es la verdad, que es Jesús quien nos libera realmente del pecado. ¿Ok? Y esa es la parte importante, al menos por lo menos lo que quería un poco conversar aquí, y es eso justamente, ¿de qué nos libera la verdad? ¿No? ¿De qué nos llega a liberar la verdad? Porque, fíjate, Heriberto, o sea, si nosotros entendemos que la verdad nos libera del pecado y podemos tal vez pensar un poco o recordar un poco lo que hemos estudiado antes, ¿cómo consideramos el pecado, no? O sea, ¿de qué manera consideramos el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado para nosotros, no? ¿Ok?
Y como hemos estado entendiendo antes, o sea, el pecado en realidad es el hecho de considerar de una manera alterada quién es Dios. O sea, no reconocer realmente quién es Dios. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió al comienzo. O sea, al comienzo en el Edén, nuestros primeros padres aceptaron la información, la verdad, la afirmación que les trajo la serpiente, diciéndoles, Dios no es quien dice ser. Creyeron en Él y entonces entraron en pecado. O sea, entraron justamente en esa distorsión de quién era Dios. Okay. Sin embargo, Jesús tiene un propósito fundamental al haber venido a esta tierra. Uno de esos propósitos justamente es el de poder revelar realmente quién es Dios. Con esa verdadera revelación nos hace libres del pecado. Entiendo. ¿Sí? Ahora, para mi entendimiento, simplemente, ¿ok? Es que si yo no conozco la verdad, si la verdad de la Biblia no existiera, Ajá. ¿conocería yo a Dios o Jesús? ¿Quién sería Jesús? Ok. Tal vez Abraham puede ser un modelo, ¿no? Job puede ser otro, ¿no? Moisés puede ser otro. O sea, la Biblia no estaba escrito antes de ellos. O sea, por lo menos No. creo que Job, tal vez el libro de Job se escribió un poco antes, pero digamos, antes de Génesis probablemente, o por ahí por el mismo tiempo. Pero los escritos, para muchos de ellos no estuvo al alcance, digamos, o sencillamente no existían para los primeros, ¿no? En el caso de Noé, en el caso de el mismo Abel, o sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el trato, la relación era directamente personal con Dios, ¿no? Yo entiendo los primeros padres, Adán y Eva, ellos no necesitaban nada escrito, porque además de eso, ellos vivían muchos años. Okay. O sea, sus memorias podían, su capacidad para recordar y asimilar la verdad se pasaba por generación y generación. Pero nosotros hoy, sin la palabra de Dios, sería muy difícil conocer a Jesús. Ok, entiendo la parte esta y quizás con nuestros amigos también, ¿no? Los escritos me permiten conocer de Jesús. Exacto. Pero tal vez no me van a permitir conocer realmente a Jesús. O sea, creo que para esto es necesario no solamente un conocimiento teórico, sino llevarlo a un conocimiento práctico, a una relación. ¿Y cómo encontramos esa relación? O sea, ¿cómo encontramos esa relación con Jesús? Debemos entender de que esa relación, esa posibilidad de relación con Jesús, la encontramos a través de nuestra relación con los demás. Allí es que llegamos a conocer. Por eso el punto de que me viste desnudo, me atendiste, ¿no? Me viste sediento y me diste de beber, ¿no? Y entonces se preguntarán, ¿cuándo te vimos a ti? ¿Cuándo es que no nos encontramos contigo en necesidad? Cuando lo diste a uno de estos mis pequeños, etcétera, etcétera. O sea, es en la relación donde encontramos la posibilidad de realmente conocer quién es Dios. Estamos hablando la palabra como teoría. Si nosotros aprendemos de Dios a través de la palabra escrita, viene siendo teoría. Pero si nosotros nos quedamos simplemente en la teoría, no vamos a asimilar o no vamos a alcanzar lo que tenemos que alcanzar, que es Cristo Jesús. Así es. So, el propósito de la palabra de Dios es conocer a Jesús. La palabra entera, la ley de Dios, todo eso nos lleva a conocer a Jesús. Pero la relación que nosotros llevamos ya y entramos en una forma más personal, es cuando la practicamos. Eso que nosotros definitivo. Es lo que podemos realmente poner en práctica. O sea, de nada sirve el tener la teoría, ¿no? Imagínate en tu trabajo, ¿no? Quedarte en la teoría y no llevarlo a la práctica. Exacto. O sea, no tienes la posibilidad de no solamente de desarrollar habilidades, sino de fijar conocimientos. O sea, los conocimientos sencillamente se van a ir, ¿no? No van a quedarse, ¿me entiendes? Esa parte es importante. Ahora, sin embargo, o sea, sí hay algo importante, Heriberto. O sea, ¿cuál es la importancia de los escritos? O sea, ¿cuál es la importancia de conocer los escritos? Porque en realidad no es solamente una cuestión etérea de decir, oye, en la práctica voy a conocer a Dios, ¿no? Sino de que realmente los escritos también sí tienen una función importante, claro, una razón de ser, ¿no? O sea, ¿cuál es esa razón de ser, no? ¿Cuál es esa razón o ese valor, esa importancia de poder encontrar, digamos, ese conocimiento? O sea, sí es importante. No es que deja de ser importante, sí es importante, ¿ok? Como decía hace un momento, o sea,
es importante a través de los escritos poder conocer acerca de Jesús, poder conocer acerca de Dios, poder encontrar las afirmaciones que Dios quiere revelarme también para poder mostrarme lo que va a venir. O sea, y no es una cuestión solamente de decir, oye, te voy a decir esto para que ya estés listo para las cosas que van a venir, sino sobre todo, como él mismo decía, o sea, Jesús mismo decía, para que cuando ocurran, crean realmente, ¿no? O sea, para que se confirme mi fe, ¿sí? En que realmente el Señor quiere siempre lo mejor para mí. Ahora, esta parte, digamos, como digo, de la importancia que tienen los escritos, es necesario tomarlo en el contexto, digamos, en el que, digamos, se debe tener, ¿no? Como digo, los escritos tienen su importancia, tienen su valor. La parte práctica te lleva a fijar esos conocimientos en tu vida y a realmente conocer quién es Dios, ¿no? O sea, la parte práctica es fundamental. Exacto. Y yo creo, Pedro, que eso es claro, tenerlo claro, porque la verdad en sí abarca mucho. Uh-huh. Porque en la verdad, que es la palabra de Dios, encontramos todas las profecías que apuntan hasta el final, lo que va a ocurrir. Todo esto es importante porque sin ella nosotros no sabríamos qué es lo que va a pasar. Pero Dios quiere que nosotros sepamos para que no nos llenemos de pesar, de preocupación. Sabemos lo que va a ocurrir. Y esto es lo que estamos estudiando hoy, de los últimos eventos que van a ocurrir en la tierra. Y esto es lo que nos debe de traer esperanza, porque nosotros al leer la verdad, al leer las profecías que se han cumplido, lo que deben de traer a nosotros es paz y esperanza. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Tal vez en esa parte no coincidimos exactamente. O sea, yo considero que la verdad es una persona. O sea, ahora, sí, algunas veces yo sé que teóricamente llamamos a la verdad los escritos, ¿ok? Los escritos nos revelan de la persona, definitivamente. O sea, hablan, dan testimonio de la persona, pero la verdad es una persona, ¿no? Y esa, según lo que estaba leyendo aquí justamente en el libro de Juan, es quien nos da la libertad. Es libertad del pecado. ¿Por qué? Porque nos da a conocer realmente quién es Dios. Ok, ahora, avancemos un poco más. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice, luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, justamente se menciona que aparece un grupo de personas selladas, ¿no? Un grupo de personas que tienen escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ahora, ¿en qué momento, según el anuncio profético, o sea, en qué momento, en qué situación es que estas personas reciben el sello de Dios? O sea, aquí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos un contexto bastante particular, porque el capítulo 14 de Apocalipsis, netamente, o sea, para nuestros amigos también que nos están viendo, el capítulo 14 de Apocalipsis revela cuál es la respuesta de Dios frente al ataque del enemigo. O sea, nosotros podemos notar, en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos un recuento casi histórico, ¿no?, de eventos en el cristianismo. Termina con la persecución que hace el enemigo a la iglesia. Y después dice, se va a hacer guerra a los descendientes de ella, pero a los fieles, ¿ok? Porque parece que esta mujer también tiene otros descendientes. En fin, el capítulo 13 empieza con la aparición de poderes humanos que justamente sirven a los propósitos de Satanás para poder llevar a la humanidad a un alejamiento mayor de Dios, incluyendo obviamente el tema de la adoración, que implica muchas cosas. O sea, no solamente implica el hecho de inclinarse, de guardar un día en particular, sino implica muchas otras cosas más en realidad. Ese es el capítulo 13 de Apocalipsis, y hay una narración completa de eso, ¿no? Incluso se describen eventos de enforzamiento, ¿no?, de obligación que van a haber en algún momento, donde las personas van a estar limitadas en sus posibilidades libres de poder, digamos, hacer actividades regulares, ¿no?,
como las que hacemos ahora, o sea, trabajar probablemente, cobrar un sueldo, comprar comida, etcétera, ¿no? O sea, van a estar limitados en ello si es que no se sujetan a determinadas condiciones. Pero el capítulo 14 de Apocalipsis es un capítulo que manifiesta cuál es la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios se da a través de personas. Aquí se manifiesta como el hecho de que aparecen ángeles incluso, ¿no? Pero en el capítulo 14 se narra desde el comienzo la aparición de un grupo grande de personas que poseen las características de Dios. Y es lo que mencionaba aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Lo que dice Juan, que justamente vio el Cordero, y el Cordero estaba acompañado por un grupo de 144,000 personas que tenían en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la historia? ¿En qué situación reciben estas personas el sello de Dios? Y vamos a leer ahí lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos de 2 al 4. Ahí encontramos justamente lo que mencionan aquí, lo que menciona la Biblia, ¿no? Lo que menciona Apocalipsis capítulo 7. Dice, luego vi a otro ángel que venía del este con el sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido autorización para dañar la tierra y el mar: no vayan a dañar la tierra, ni el mar, ni los árboles, porque todavía no hemos marcado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Hay un evento, o sea, hay unas situaciones, ¿no? Hay un momento, digamos. Es el momento en el cual empiezan a haber estas situaciones de destrucción. Lo que hemos estado estudiando en los eventos que ocurren, por ejemplo, las trompetas, las plagas, ¿ok? Hay momentos, en esos momentos de gran aflicción, de gran problema, de gran situación, de mucha tribulación, en esos momentos, muchas personas alrededor del mundo empiezan a recibir las características de Dios, porque obviamente entran o han entrado o han mantenido esa relación con Dios. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿en qué consiste esta marca puesta en la frente de los seguidores del Señor? O sea, ¿qué es esa marca? ¿Qué es ese sello que llevan los 144,000? Es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Qué es ese sello, Heriberto? Bueno, lo podemos... Tenemos que tener el carácter de Jesús. Ok. Nosotros vamos a reconocer lo que Jesús, o sea, porque dice los fieles. Ok. ¿Los fieles a qué? De Jesús, los fieles al Señor. Pero ¿a qué somos fieles? A Él. Ok. A Él, ¿qué significa ser fieles a Él? A su palabra, o sea, ser obedientes. Tenemos su carácter, ¿no? Claro. Si tenemos su carácter, vamos a obedecerle. Todo lo demás. Todo lo que Él, Todo lo demás vamos a tener, ¿no? incluyendo los 10 mandamientos. Todo lo demás, claro que sí. Todos los 10 Claro, mandamientos. también. Ese Ahora, es el carácter que nosotros debemos tener en los últimos días antes de que nosotros seamos sellados. exacto. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, y su respuesta fue, el mandamiento más importante es ama a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el otro mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay. O sea, dijo, en esto se basa toda la ley y los profetas. O sea, todos los escritos en la palabra de Dios, en los escritos en la Biblia, digamos, se resume en esto, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios, lo más importante. Ok. En eso consiste las características de este grupo de personas, ¿no? O sea, esa marca, ese sello, cuando dice es el nombre del Cordero y de su Padre, ¿qué es lo que representa en realidad? Representa este hecho de poseer las características, ¿no? O sea, las características del amor de Dios. Y eso se va a ver reflejado, obviamente, en una vida de sana relación, pero también en una vida de sumisión y dependencia completa con Dios. Eso es definitivo. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? O sea, ¿qué función, qué propósito tienen estas personas, estos 144,000?
que aparecen, Heriberto, en este momento de tribulación, de angustia, de comienzos de destrucciones o de muertes incluso masivas, ¿no? ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Cuál es el propósito que tienen? Bueno, Jesús está por venir. Okay. Y este grupo de personas se ha mantenido fiel hasta ese punto. Okay. Todavía las plagas no han caído, pero este grupo va a pasar por esa tribulación que incluye todas las plagas que van a venir antes de que venga Jesús. Es en realidad el último grupo que existe vivo aquí en la tierra antes de que Jesús venga. Ok. Ahora, estaba mencionando hace un momento que el capítulo 14 de Apocalipsis expresa la respuesta de Dios. O sea, el enemigo ataca, obviamente, al Señor a través de querer alejar a los seres humanos de todo lo que representa a Dios. Ok. Pero Dios no se queda de brazos cruzados, sino que también tiene a sus fieles, como estás diciendo, ¿no? O sea, tiene a sus fieles. Y entonces, estos fieles realmente representan simbólicamente al nuevo Israel. Por eso es de que esos 144,000 son 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Simbólicamente, o sea, no son realmente un número literal, sino que son un grupo de personas que son fieles al Señor, que poseen las características de Dios y son aquellos que llevan adelante el último pregón, o sea, la última predicación al mundo, el llamado de arrepentimiento a los habitantes de la tierra para que no se vayan con la bestia, ¿no? No se dirijan a la bestia, porque todo el mundo se va en pos de la bestia, no dice la palabra. Todos ustedes van en pos de la bestia, no. Pero salta este grupo haciendo un llamado y diciendo, no se vayan detrás de ellos, regresen verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador, porque el Señor es el que nos dio, el Señor es el formador, etcétera, etcétera. O sea, es el libertador. Ese es el llamado y esa es la función que tienen estos 144,000. ¿No es esa la característica cuando dice que aquí está la paciencia? Exacto. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Sí, exacto. Eso es principalmente. Ahora, ¿te has dado cuenta que el sello de Dios está marcado en la frente de estas personas? Pero en cambio, en algún momento también aparece en el capítulo 13 sobre todo, aparece la marca de la bestia, la marca del enemigo, la marca del oponente, ¿no? Y esta marca puede ser grabada en la frente o en la mano. ¿Por qué esas diferencias? O sea, ¿qué tiene que ver esas diferencias, digamos, en el sentido práctico, ¿no? ¿Por qué esa diferencia que el sello, la marca de Dios, solamente va a ir grabada en nuestra mente? Pero en el caso de la bestia, digamos, o del oponente de Dios, esta marca puede ir en la frente o puede ir en la mano, ¿no? ¿Por qué esas diferencias? ¿Qué es lo que entendemos de esto, no? Principalmente porque en nuestra mente, en nuestra frente, tenemos la capacidad de adorar a Dios, de reconocer quién es Dios. O sea, nosotros hacemos decisiones con nuestra mente. Si nosotros hemos accedido, hemos aceptado a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Creador, esa decisión yo la hago con mi mente. Y lo conscientemente. Conscientemente. Okay. O sea, no es porque se menciona mucho de marcas de microchip y todo esto, y muchos dicen, pues yo solamente me voy a rehusar a hacer esto. No, es algo que nosotros hemos cultivado a través de nuestra vida, que Él es nuestro Señor, le conocemos y Él nos conoce a nosotros. O sea, no es un punto que a última hora yo lo puedo hacer porque me están acusando o me están persiguiendo y quizá me den muerte. Yo diga, ok, yo me doy por vencido, aquí estoy. Claro, claro. Es interesante que en un momento, lo que habíamos estado viendo la semana pasada en nuestra reunión de grupo pequeño, ¿no? El tema de la mujer samaritana. Y entonces la respuesta que le da Jesús, ¿no? De que ha llegado el tiempo en el que los que adoren al Señor lo deben adorar y en espíritu y en verdad, ¿ok? O sea, lo deben adorar con toda sinceridad, desde lo más profundo del ser, o sea, desde tu parte más íntima, ¿no? Más profunda, tu espíritu.
adorar al Señor, llegar a adorarlo a Él, ¿no? En verdad, la verdad que es Cristo, pero desde lo más profundo de tu ser. Eso es lo importante aquí. Por eso es de que esa marca, la marca de Dios, solamente puede ir grabada en una zona que representa justamente esta posibilidad de comunicación con Dios. O sea, la parte de mi mente. Es una parte que expresa la comunicación con lo más íntimo de mi ser también. En el caso del oponente, del enemigo, hay la posibilidad de que personas sean sinceras y que, digamos, crean en sus engaños, ¿no? Es posible. Pero también existe la posibilidad de la conveniencia, ¿no? O sea, oye, acepto esto porque si no, entonces me va a ir mal y tal vez no voy a poder tener o que alcanzar aquello que deseo, ¿no? Comprar o vender. Lo que fuese, ¿no? Entonces, allí, digamos, hay un tema de conveniencia. O sea, por eso también esas diferencias, ¿no? Muy bien, quiero avanzar a esta otra parte. Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 14. Quiero leerlo de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego entonces vendrá el fin. Estos acontecimientos finales de la historia, realmente, esto es lo que menciona Mateo. Y es interesante, o sea, de que digamos, el detonante, ¿no? El punto que dispara lo que es irremediablemente y definitivamente la venida del Señor es la predicación del mensaje. O sea, es el llamado al mundo a que no se vaya tras la bestia, no, a que no se vaya tras el camino errado, sino que regrese nuevamente al camino del Señor. Y esto coincide también, Heriberto, con lo que menciona Apocalipsis 7, no solamente hablando de la multitud, digamos, de los 144,000 sellados, sino de que Juan ve una multitud de gente con vestiduras blancas, en un mar de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Que han pasado por la gran tribulación incluso. O sea, una muchedumbre, gente que al final es rescatada o es, digamos, invitada a acercarse al Señor gracias a la predicación de estos 144,000. O sea, gracias a este grupo de personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, son íntimos con Él. Esto es interesante, ¿no? O sea, esa figura, ¿no? De que lo siguen por donde quiera que va. O sea, este grupo de personas son personas que conocen de cerca, íntimamente, también al Señor. Ahora, nuevamente esta parte, ¿no? Esta parte de que la respuesta de Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios al ataque del enemigo? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué manera es que el Señor busca llamar a la humanidad que se ha perdido, que se ha extraviado, ¿no? Que se ha ido en el camino de la bestia, en el engaño de la bestia, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿cuáles son esas buenas noticias del reino que se anunciarán a todo el mundo antes de que venga el fin? ¿Cuál es esa noticia buena, no? O sea, porque eso es lo que menciona aquí, lo que menciona el versículo. Dice, y estas buenas noticias del reino se anunciarán a todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea, ¿cuáles son esas buenas noticias, no? ¿Cuáles son ese evangelio del cual se está hablando aquí, no? Sí. Pues claramente, como hemos aprendido hasta ahora, sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados. Ajá. Él nos redimió. La muerte que nosotros merecíamos, Él la pagó con su sangre en la cruz. Okay. Ahora, porque Él pagó ese precio tan grande y yo le he conocido y lo sigo conociendo más y reconozco ese sacrificio que Él hizo. La vida que yo llevaba antes con la gracia y el don del Espíritu Santo, Él va transformando mi vida poco a poco. Tanto día con día hasta que se va asemejando cada vez más al carácter de Dios. Exacto. Definitivo. Quiero leer algo lo que tú estás mencionando ahorita, Heriberto. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Dice,
porque se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren los mares. Recordamos un poco, o sea, ¿qué es la gloria del Señor, no? ¿Qué es la gloria de Dios? Es lo que estabas comentando hace un momento. Exacto, es carácter. El carácter de Dios. El carácter de Dios, esa es la gloria de Dios. Y es interesante, o sea que este evangelio, estas buenas noticias que se expanden, que se difunden al mundo a través de un grupo de personas que tiene el sello de Dios, que tiene las características de Dios, esta noticia que se difunde por todos lados es justamente esto, ¿no? La manifestación de quién es verdaderamente Dios. O sea, darlo a conocer a Él. No se trata de una predicación de palabras, no se trata de un sermón elaborado, ¿no? de una serie de ideas, de doctrinas, no. Es la manifestación vívida de una forma de vida, ¿no? De una forma de ser, que justamente se expresa a través de la vida de estas personas y que da testimonio de quién realmente es Dios, ¿no? Cuando Moisés le pide al Señor ver su rostro, ¿sí? Le dice, déjame ver tu gloria, ¿no? Insiste Moisés, o sea, él le dice eso, ¿no? Éxodo capítulo 33, versículo 18, ustedes lo pueden encontrar. Y en el capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, el Señor pasa delante de Moisés, ¿no? Y le deja ver su gloria. No le deja ver su rostro, pero le deja ver su gloria. Le manifiesta quién es Él. Y entonces Moisés expresa, o sea, de inmediato estalla en una emoción tan grande y expresa esto, ¿no? Dice, Señor, Señor, dice, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Esta es la manifestación. Este es el evangelio que nosotros debemos esperar que ocurra y debemos ser parte de ello también. Ojalá que ese sea nuestro deseo, o sea, el deseo de poder ser parte justamente de esta expresión de buenas noticias. La buena noticia de quién es verdaderamente Dios. Es un Dios de amor, un ser de amor, que quiere entregarte ese amor a ti, así como a nosotros también. ¿Ven? ¿Qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Claro. Vamos a orar, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por traernos a través de tu palabra y de la manifestación de tu Hijo, la esperanza que tenemos, Señor, de poder que al recibirte, recibir tus características, parecernos a ti, Señor, y ser parte de aquellos que expresen con nuestras vidas quién eres tú, poder revelarte. Permítenos, Señor, que esa bendición que tú nos entregas se haga realidad hoy, en el presente, en nuestras vidas, en nuestros amigos también, quienes nos ven, en sus hogares, que supla sus necesidades, Señor, pero que les ayude sobre todo a poder saber quién eres tú, que puedan contemplarte y conocerte cada vez más, y que sus vidas puedan reflejarte a ti también. Bendícenos hoy, Señor, y despídenos también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí ya estaremos. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.